Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por Rosendo García. Bienvenidos al banquillo. Hoy vamos a abordar un tema que puede ser que usted esté sintiendo, puede ser que ya lo haya pasado o puede ser que lo vaya a sentir en un futuro. El estrés laboral. Vamos a hablar sobre un tema que sin lugar a dudas es un tema diferente, pero lo vamos a hacer con data. Y eso es lo que más me gusta, que usted va a conocer un estudio, vamos a develar por primera vez en programas de televisión, gracias a Consulting HN, lo que piensa la gente sobre este tema. Y vamos a tener un análisis integral con la licenciada en psicología Ethel Maldonado. Licenciada, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Mucho gusto, gracias, buenas noches a toda la televidencia y bueno, vamos a compartir hoy toda esta oportunidad de esos, ya estoy yo ahí curiosa también de esos resultados para poder aportar. Bueno, y no se ha revelado en ningún espacio noticioso y nosotros somos los primeros en conocer esta data y le damos las gracias al director de Consulting HN por haber escogido al banquillo para poder mostrarlos. Le damos la bienvenida al ingeniero Efraín Farash. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Jackie. Buenas noches a la licenciada Maldonado. También buenas noches a toda esa importante audiencia de Al Banquillo. En efecto, traemos un importante estudio que lo queremos compartir con todos ustedes, que lo hemos titulado Trabajar bajo presión, para conocer qué piensan, cuáles son los hábitos, qué opinan los hondureños cuando hablamos de trabajar bajo presión, Jackie. ¿Qué le parece si por cada ítem que vamos revelando, que vamos develando, la licenciada Maldonado va haciendo su aporte para que usted, si se siente identificada o se siente identificado, vaya conociendo ya lo que opina el especialista? Y bueno, antes de develar la información, Efraín, yo le tengo que preguntar a la licenciada Maldonado si recibe en su consultorio a muchas personas con el estrés laboral, con el problema del estrés laboral, antes de develar esta información. Bueno, no creo que con el estrés laboral, ya las consecuencias que han producido ese estrés laboral, muchas veces con lo que llamamos un burnout laboral, que quiere decir que ya la persona, el burn es quemado, está quemada de realizar su trabajo. Y por lo general, la consulta que me hacen ya son personas que presentan signos de estrés, de cansancio, no duermen, tienen mucho miedo, tienen dudas ante sus capacidades también y, por otro lado, mucho temor a poder perder su trabajo. Aparte de ello, no están rindiendo en su trabajo, tienen muchas dificultades, problemas o quejas de atención, quejas de memoria, y sobre todo de esa desmotivación por hacer cosas que generalmente les han gustado hacer. Sí. Incluso no comparten con su familia u otras cosas de recreación, también llegan hasta ese punto donde ya se pueden ir desarrollando otro tipo de trastornos. Entonces sí los recibo. Y lo vamos a hablar a lo largo de este programa, esos efectos del burnout o del estrés laboral. Efraín, ¿por qué este tema, Consulting? ¿Por qué dice vamos a prestarle atención a esta iniciativa? Así es, Jackie, todo lo que mencionó la licenciada Ethel Maldonado se encuentra aquí en este estudio y va a ser muy productivo, y es por eso que Consulting HNL, que es la Unidad de Información, Datos e Investigación de Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com, desarrollado metodológicamente por Marketing Total, una empresa de inteligencia de mercado, hemos optado por investigar este tema. Se trata de 4 bloques o 4 secciones este estudio, así se compone. Tal vez nos ayudan a poner en el fondo el estudio. Ahí tenemos trabajar bajo presión, Jackie, y vamos a iniciar con la subportada. La subportada dice que este estudio se desarrolla en 4 grandes bloques o secciones. El primero, la presión del trabajo. El segundo, cuándo termina el trabajo. El tercero, entre el trabajo y la vida. Y el cuarto, sin tiempo para vivir. Entramos de lleno al primer bloque, Jackie. ¿Y cómo iniciamos este estudio? De la siguiente manera. Le hemos preguntado a los hondureños lo siguiente. Fíjese bien, pensando en su trabajo actual, ¿con qué frecuencia se siente bajo
presión? Esa es la pregunta inicial que nosotros le estamos realizando a todos los hondureños, pensando en su trabajo actual, ¿con qué frecuencia se siente bajo presión? Fíjense bien la respuesta. El 31% todos los días el 31%. Ocasionalmente, 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que 6 de cada 10 hondureños se sienten bajo presión en su trabajo, con mucha frecuencia. Pero si a esto le sumamos el 28%, ya son cerca del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 hondureños, pensando en su trabajo actual, se sienten bajo presión con mucha frecuencia. 9 de cada 10 hondureños sienten presión todos los días, ocasionalmente y varias veces por semana. Y para cerrar este bloque, tenemos una siguiente consulta. No, espérame, antes de seguir con la siguiente consulta, ¿qué le parece si la licenciada nos reacciona a la primera? Porque es alarmante la cifra de personas que todos los días, ingeniero Farash, están pensando en que tienen esa presión para ir al trabajar. El 31% es la mayoría que está pensando que, se sienten bajo presión todos los días. 3 de cada 10 hondureños todos los días, ocasionalmente 3 de cada 10 hondureños también y varias veces por semana. O sea, estamos hablando, Jackie, que 9 de cada 10 hondureños sienten con mucha frecuencia presión en su trabajo. Licenciada, ¿qué se puede hacer para esas personas que prácticamente se levantan todos los días sin ganas de ir a trabajar? Porque miramos que son un montón. Sí, definitivamente son datos muy alarmantes, pero no muy alejados también a nivel mundial. Aunque a nivel mundial hablamos un poquito más de estrés en este caso, el estrés laboral anda alrededor de unos 40-43% de estrés laboral en diferentes estudios a nivel internacional y generalmente también quien más se siente bajo este tipo de presión o estrés es la mujer. Entonces, ¿por qué? Pues hay muchos factores y ahí voy. Esta presión puede estar ocasionada por tanto factores externos como factores también internos. Es decir, los factores externos, pues desde el tráfico, desde si tengo el... ¿Nos estresamos más las mujeres por el tráfico? No, y porque tenemos muchas otras cosas también que hacer, ¿verdad? Sí, y tenemos hijos, tenemos que atender la casa, tenemos que llegar, tenemos que también estar bajo esa presión continua y sobre todo... estos factores externos pues pueden estar influyendo en cómo yo me siento ante un trabajo. Y de ahí pues factores dentro del mismo trabajo que generan esto, generalmente a veces son múltiples actividades o una agenda que es demasiado constante o cambiante, también puede generar presión. Y factores internos que ya depende mucho de la personalidad o si hay antecedentes también de algunas situaciones emocionales que no han sido tratadas por la persona. Entonces, esto también puede ir incrementando esa presión o que me siento presionado por ir a trabajar. ¿Y por qué generalmente vamos a trabajar aún presionados? Porque necesitamos con qué vivir el dinero. Sí. Entonces eso también es muy importante y es una presión que también tenemos, sabemos que la economía en nuestro país es bastante pues difícil, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia todo se ha complicado también un poquito más. Efraín, con la segunda parte. Así es, la segunda consulta que tenemos dentro del primer bloque de estudio. Le preguntamos a los hondureños lo siguiente, y aquí, ¿qué les genera más presión en su trabajo? Y ahí estamos viendo los resultados. Cumplir metas o resultados, el 34%, que quiere decir que un tercio de los hondureños lo que más les genera presión en su trabajo es cumplir las metas y resultados. Y lo que hablaba la doctora, la licenciada Ethel Maldonado, la carga de trabajo 22%, entre ambos elementos de metas, resultados y carga de trabajo son cerca de 6 de cada 10 hondureños que les genera más presión en su trabajo, a otros les genera presión los horarios, la posibilidad de perder el trabajo y otros elementos tipo respuesta. Bueno, mire, me llama la atención que solo un 9,4% dice los jefes o superiores, cuando a veces quienes le hacen la presión para que tengan los resultados son los jefes o los superiores, ¿no?
Sí, pero también aquí viene una cadena, ¿verdad? También los jefes y superiores están presionados más arriba. Sí. Entonces al final se vuelve una cadena, ¿no? de presión desde la más alta pues autoridad, digamos, en cada empresa, organización o lugar de trabajo, y luego toda esa presión se va hacia pues la parte ya más operativa, ¿no? Pero sí estábamos viendo que definitivamente esas metas que se ponen, pues lógicamente si no se ponen también metas las empresas o no se ponen metas las instituciones, no se va a lograr tener una sostenibilidad, ¿no? en esos objetivos, en esa visión, en esa misión de las empresas. Entonces, esto es bien importante, que también veo ahí que los horarios también salían dentro de esas primeras, digamos, tres partes, y la carga laboral. ¿Qué está pasando con la carga laboral? Y a veces también no se cumplen las funciones para las cuales a mí me contrataron, por ejemplo. Sí. Entonces muchas veces acostumbramos a decir, hay que dar la mía extra. ¿Sí? Eso es algo que generalmente lo usamos mucho. Y yo no diría que no hay que darla, muchas veces hay que darla, ¿no? Porque sí, depende mucho de que todo lo que yo esté haciendo también se cumple esa meta. Pero ¿hasta dónde es el límite? Que sepamos bien hasta dónde podemos llegar en este sentido. Sí, hasta dónde dar la milla extra, porque mire, si el tema del horario muy pesado le está ya impactando, no va a tener un rendimiento sumamente bueno para poder cumplir con las metas, ¿no? Es correcto, porque también recordemos que no somos máquinas, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos hidratarnos muy bien, necesitamos tener tiempo de recreación. Entonces, cuando son metas muy grandes también o muy a largo plazo, el estrés suele ser mayor. El estrés es necesario para poder sobrevivir, si no, no podríamos estar atendiendo, digamos, situaciones que incluso nos llevan al peligro. Pero el estrés prolongado es el que nos enferma. Y ahí es donde vienen esas metas, esa carga laboral. Hay que ver si estoy manejando bien mi tiempo, hay que ver si también estoy haciendo los procesos como deben de ser, hay que saber si tengo algunas debilidades en mis capacidades y por lo tanto tengo que desarrollar también otras capacidades. Entonces la persona tiene que analizar bien qué más podemos hacer, porque hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no voy a poder controlar. ¿Me puede decir tal vez en su consultorio, si usted tiene acceso a ver el tema de las carreras, cuáles son esas carreras que más generan burnout en la gente? Bueno, actualmente sí siempre se habla de las áreas de la salud, generan mucho burnout. En este aspecto no solamente por la carga laboral, sino por lo que implica estar en contacto con otras personas y sobre todo con el sufrimiento de otras personas. Entonces, todos los que atendemos a personas que están padeciendo una enfermedad, generalmente tenemos ese mayor riesgo de sentirnos más presionados. Y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito público. Sí, no es lo mismo atender en la parte privada, donde tengo el tiempo, donde estoy más pausado, que atender en un hospital público, donde posiblemente voy a tener una carga laboral mayor o una atención, no hablando solo de atención de paciente, pero aparte de eso tenemos trabajo administrativo, tenemos otros tipos de reuniones y a veces eso también va generando estrés y esa presión, ¿verdad? Y pues el tiempo se nos va haciendo cortito también, o lo sentimos que se hace corto, ¿no? Bueno, y la gente de ventas, de marketing, que tienen que llegar a metas y que tal vez le falta un día y todavía le hace falta un 50% de la meta. Y a eso iba, generalmente también esos trabajos donde requieren llegar a ventas, ¿verdad? O metas, cumplir ciertas metas, porque si no, pues no me pagan o no recibo también ese tipo de incentivo, ¿no? Ya económico o de otras prebendas que pueda llegar a tener. También todos aquellos trabajos que son desde casa.
Esos son otros trabajos que también, que ahora se ha estilado y que se ha ido... pues, porque usted diría, está en la casa, sí, haciendo pero, teletrabajo, tiene el baño ahí, tiene café. Pero tengo a mis hijos que tengo que hacer el desayuno, que alguien se enfermó, estoy ahí más cerca de toda la problemática. Entonces muchas veces puede estresar más y también estoy utilizando un espacio de trabajo que no es para trabajo. Por ejemplo, si estoy trabajando desde mi cuarto, no es lo ideal. Las personas que trabajan desde casa tienen que tener mucho cuidado de adecuar un espacio para poder trabajar desde casa. No es que no se pueda trabajar, definitivamente es una flexibilidad que ahora podemos tener, pero hay que saber también cómo hacerlo, un espacio adecuado y que no me estrese, ¿no? Muchas veces las quejas son, es que no puedo trabajar porque entonces mi mamá o mi papá o mi hermano están tocándome la puerta y no entienden que yo estoy trabajando, que no estoy de vacaciones en la casa, sino que estoy trabajando y que tienen que respetar ese tiempo. Pero también puede generar mucho estrés, ¿verdad? Y de ahí, pues también las personas que se dedican a servicio al cliente, por ejemplo, tienen mucho también estas presiones, tal vez no tanto por la carga laboral en sí, sino por el trato también que pueden recibir de las personas que están atendiendo, ¿no? Entonces, todo aquello que tenga que ver con personas puede causar este tipo de presión y también todo aquello que implique trabajar en solitario podría causar también presión y lo que es también las metas, definitivamente. ¿Qué le decimos a ese 31% de personas que no quieren ir a trabajar, pues que todos los días van a trabajar porque es un deber, pero que no disfrutan su trabajo? Es una pregunta bien difícil, ¿verdad? En tan poco tiempo, porque requiere de primero de poner como un alto a nosotros mismos y reflexionar sobre qué es lo que me está pasando y que el sentirme así no es nada malo tampoco, es parte de que mi cuerpo, mi mente, mis emociones me están hablando, me están queriendo decir algo y yo tengo que aprenderlas a escuchar. Entonces, si yo no estoy durmiendo, si estoy con dolores en todo el cuerpo, que me da dolor de cabeza, que me da dolor de cuello, por ejemplo, son los lugares donde más generalmente se refleja este tipo de malestar, tengo que escuchar a mi cuerpo. Y tengo que analizar, ¿estoy organizando bien mi tiempo? Hay una matriz que es muy interesante y a mí me gusta mucho también orientar a las personas que tienen este tipo de situaciones en el trabajo y es la matriz de Eisenhower, que es una matriz donde ubicamos, son 4 cuadrantes y ubicamos lo que es urgente e importante, lo que es no importante pero urgente. Y lo que es no importante y no urgente, ¿verdad? Entonces lo vamos en los 4 recuadros, lo vamos poniendo y vamos viendo que a veces pasamos más contestando mensajes que me estresan que haciendo o enfocándome en la tarea que me tengo que enfocar. Entonces es muy importante que primero analicemos cómo estoy yo haciendo mi trabajo. Y esa carga, ¿cómo la puedo distribuir de la mejor manera? ¿Y qué me hace falta también para poder mejorarla? ¿No? ¿Sí? Bueno, ya saben, no se vaya a estresar por hacer el cuadro tampoco, ¿verdad? Efraín, No. ¿con qué vamos a venir después de la pausa? Y ya le vamos a decir con qué vamos a regresar, Jackie, solo que en resumen, los principales hallazgos de este bloque, que lo hemos titulado La presión del trabajo, 9 de cada 10 hondureños sienten presión de manera frecuente en su trabajo y el 55%, o sea, estamos hablando que cerca de 6 de cada 10, lo que le genera más presión es cumplir metas y resultados y la carga de trabajo. ¿Con qué regresamos, Jackie? Con el bloque nos preguntamos ¿cuándo termina el trabajo? Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Cuándo termina el trabajo? Porque sí, lo decía la licenciada Maldonado, a veces hacemos ese cuadrante de lo más urgente, lo menos urgente, pero también es urgente, y lo urgente, solo urgente, y lo básico, ¿verdad? Que tal vez solo llegamos a hacer lo básico, Efraín. Vamos a ver qué dice Consulting. En el segundo bloque del estudio Trabajar bajo presión en Honduras, Jackie, esa es la pregunta, ¿cuándo termina el trabajo? Y le hemos consultado a los hondureños lo siguiente, ¿con qué frecuencia trabaja más de su horario habitual? Fíjese bien, pongan mucha atención.
El 30% de los hondureños varias veces por semana trabaja más de su horario habitual. 3 de cada 10 hondureños están trabajando más de su horario habitual. Todos los días, el 26%, cerca de 3 de cada 10 hondureños también trabajan más de lo habitual todos los días y algunas veces al mes el 25%. ¿Qué quiere decir esto, Jackie y licenciada Maldonado? Cerca de 8 de cada 10 hondureños trabajan más de su horario habitual, ya sea todos los días, varias veces por semana o varias veces al mes. Bueno, licenciada, y es que, mire, a veces, como usted decía, la milla extra, pero esa milla extra a veces se vuelve todos los días. Sí, y aquí depende mucho del trabajo que se realice, ¿no? Porque si estamos, pues, por ejemplo, en cuestiones de que sí se tienen que, de ventas o de que se tienen que cerrar algunos negocios, pues habrá momentos. Lo ideal es que hubiesen solamente momentos para ciertos proyectos, digamos, por dar un ejemplo en general, ¿no? Pero vemos que siempre nos llevamos trabajo a la casa y ese es uno de los primeros errores que podemos cometer, llevar trabajo a la casa. Y las personas generalmente cuando yo les pongo el reto en la consulta que no se lleven trabajo a la casa, me dicen, pero es que no voy a salir. Organícense mejor. Permítame, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas sobre esas personas que dicen, voy a tener 2 celulares? Un celular de trabajo, solo de trabajo, y lo voy a pagar a cierta hora, y el otro celular, pues lo voy a andar para mi familia. Le voy a dar las ventajas y las desventajas, ¿sí? ¿Ok? Las ventajas es que ya cuando definitivamente depende de qué área estemos trabajando, los contactos que vamos a tener es mayor. Y no podemos negar que el celular actualmente es una herramienta de trabajo. Ahí tenemos todo. Ahí andamos contactos, agenda, tenemos recordatorios, cuándo me tengo que tomar la pastilla, tenemos a todo, correos electrónicos, acceso a información, acceso a medios de comunicación, a todo, redes sociales. Entonces, al final, sí, se vuelve una herramienta que vamos a tenerla todos los días. Entonces, de repente puede ser que en trabajos muy exigentes, donde la carga laboral, donde me están llamando también para resolver situaciones fuera de mi horario de trabajo, pues yo creo que lo mejor sería en ese caso tener 2 números, ¿no? Porque así yo ya sé que mi familia quien realmente me tenga que contactar fuera de mi horario de trabajo lo va a hacer por ese otro, los VIP le digo yo, ¿verdad? Porque yo lo hago, sí, yo tengo mi celular para trabajo puramente y mi celular personal, porque ¿qué pasaba? En algún momento me estresaba también porque me escribía a mi familia o me escribía una amistad pidiéndome algo o cualquier cosa y yo lo dejaba en visto y no lo miraba. Entonces al final, ¿qué se vuelve más importante? Mi trabajo. Y no debería de ser así, ¿no? Sino que primero también, o sea, tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, tiempo para la recreación. Entonces, sí me preocupa porque si sumamos algunas veces con frecuencia o en su totalidad esta respuesta, definitivamente sumamos más todavía, ¿no? Entonces, y muy poco, solamente un 19% más o menos, ¿verdad? Es esa otra parte que no está recibiendo esas llamadas o está atendiendo trabajo fuera de un horario de trabajo, solo el 19%. Entonces vemos que esas cosas dependen mucho de nosotros mismos como empleados, o como trabajadores de un lugar o incluso como dueño de mi propia empresa, como también la consideración que deben de tener las autoridades o los jefes, en este caso también, de respetar las horas laborales. Sí. Y que se quede, eso se puede llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, también conversando podemos llegar a acuerdos de cuándo va a ser esa llamada, de repente, pues que sea después fuera de horario o ese tiempo extra que podamos dar porque a veces pues es necesario, ¿no? Sabemos que todos los trabajos tienen este tipo de situaciones y pues también son cosas que a veces no se pueden cambiar. Efraín, seguimos viendo el estudio de consulting. La segunda consulta del segundo bloque de estudio, Jackie, es algo relacionado con lo que usted le preguntó a la licenciada Ethel Maldonado. Fíjese bien, fuera de su horario laboral,
¿Con qué frecuencia recibe llamadas, mensajes o solicitudes relacionadas con el trabajo? Ahí lo estamos viendo en pantalla. El 20% dicen que todos los días están recibiendo llamadas, mensajes, solicitudes fuera del horario laboral. Varias veces por semana, más del 25%, un cuarto de los hondureños dicen que están recibiendo llamadas fuera del horario laboral y algunas veces por semana cerca del 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que cerca del 80% o cerca de 8 de cada 10 hondureños están recibiendo mensajes, llamadas, correos fuera del horario laboral. Bueno, ahí está. Y Sí. mire, ¿esto puede afectar a la productividad de una persona el día siguiente? Totalmente, porque nosotros necesitamos un tiempo, nuestro cerebro necesita descanso. O sea, como base, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poquito tal vez de algunas teorías y conceptos que hemos tenido a lo largo de la psicología, ¿verdad? Por ejemplo, la pirámide de Maslow, que algunos la deben de conocer, que es una pirámide que me habla de todos los niveles que debemos de cumplir nosotros como seres humanos para poder autorrealizarnos, para poder ser exitosos. Y voy a hablar de este aspecto. La base es lo que es salud, lo que es dormir, lo que es comer, lo que es hidratarnos. Entonces, ¿qué sucede si yo estoy atendiendo fuera de horario? No voy a dormir porque ya me fui pensando con ese problema a la cama, ¿no? Y me voy, posiblemente me cueste dormir. Y respetar el horario del sueño es muy importante, definitivamente. Entonces, sí nos empieza a afectar nuestra parte fisiológica. Muchos problemas o trastornos del sueño se pueden dar por este tipo de pérdida de hábitos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida laboral. Y de repente mezclado con otro tipo de cosas, por ejemplo, puede ser una enfermedad que tengo, en las mujeres la menopausia también nos afecta muchísimo en la parte del sueño. Entonces, todo esto en conjunto con esa parte laboral extra de mi horario, definitivamente voy a tener un trastorno en toda mi parte física, además del estrés y de la preocupación y de todas esas emociones que también pueden generar el tener que resolver o no una situación fuera de trabajo. Entonces sí tiene un impacto totalmente directo. Bueno, hay que decirle a los jefes, ¿verdad? Entonces, que no llamen tanto. Los límites son muy importantes en esto. O sea, hay que hablar, vuelvo a insistir, la conversación. A veces, pues sí, podemos tener algunos jefes tal vez no tan accesibles, pero es mi derecho como tal también proteger mi salud mental. Y antes de iniciar este programa, lo hablábamos un poquito extra cámara, decíamos, es importante de que la salud mental se considere como parte de la salud física. Sí. Pero vamos al internista, vamos al médico general, vamos al neurólogo, muchas de las consultas que yo recibo es con quejas de neurología, por ejemplo, de que falta de memoria. ¿Por qué? Por el estrés. Neurológicamente salen bien, pero lo mandan a psicología porque definitivamente hay situaciones emocionales que están afectando a la memoria, a la atención y a su calidad de vida en general. Es decir, que el estrés le puede afectar la memoria. Totalmente, sí. El estrés le puede afectar el estómago. Todo, sí. Bueno, de hecho, la caída de pelo. Nuestro sistema digestivo el intestino es nuestro segundo cerebro emocional. Entonces, muchas de esas cosas van a repercutir a nuestro cuerpo. Por eso al inicio decía, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Sí. El impacto puede ser también hasta el tema del peso, ¿verdad? Todo. Que le genera el estrés, luego la ansiedad y luego todo junto. Comer por ansiedad, definitivamente, estamos gastando más energía, por lo tanto, voy a tomar un chocolatito, voy a comerme unas semillitas, voy a comerme un dulce, porque siento que me estoy durmiendo. Y eso pasa mucho en el trabajo. Ay, no, es que me pegó un sueño en el trabajo. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Con pan. Con pan, sí. Bueno, pero es decir, a veces atribuimos a que nos acostumbramos a andar mal. Sí. Y creemos que andar mal, andar con un dolor, a no dormir, a no comer o a andar con sueño en el trabajo es normal.
Entonces, y no es normal. ¿Y qué se hace entonces, licenciada? Vuelvo a insistir, necesitamos hacer una autovaloración de nosotros mismos, escuchar nuestro cuerpo y en este caso definitivamente sí es importante siempre una evaluación médica para saber si realmente no hay algo más médico que nos pueda estar causando algún tipo de situación, ¿no? en nuestra parte corporal. Pero de ahí si es algo más relacionado con nuestro trabajo, poner límites. No voy a contestar nada de trabajo cuando ya salga, ¿sí? Y hablarlo con mi jefe, hablarlo con mis compañeros, ¿verdad? No me llamen después de las 5 y si me llaman, pues es para comer, Mire, aunque es para se comer rían, pizza, nada aunque más. se rían picarescamente cuando andan dos teléfonos, aunque se rían picarescamente, mire, su salud mental en muchas ocasiones vale mucho más. Y cada quien también, ¿verdad? Yo en lo particular, pues soy bastante digital, pero hay personas que me dicen, uy, no, a dar dos teléfonos, pues no lo ande, está bien, no lo ande. Pero apáguelo o sepa, no conteste llamadas, ¿verdad? Que no son y pongamos límites hablando, ¿verdad? También, porque eso es muy importante y saber cuándo sí podemos contestar llamadas y cuándo no. La verdad es que ahora hay una gran ventaja, tenemos el WhatsApp, entonces podemos escribir un mensaje antes de llamar. Sí. Antes teníamos una mejor ventaja, no habían teléfonos celulares, entonces no nos podían llamar así nomás. El celular causa estrés. Entonces a veces el celular, claro que sí, ¿verdad? Así como nos puede ayudar para otras cosas, nos puede causar estrés. Bueno, sin lugar a dudas que usted lo que tiene que hacer, ya nos ha dicho la licenciada Maldonado, lo que tiene que hacer usted es, mire, apagar el teléfono. Apague el teléfono a cierta hora del día y usted va a ser más feliz. ¿Por qué? Porque también su tiempo es importante. Nos vamos a ir a una pausa, ya vamos a regresar con Efraín. Vamos a regresar con el tercer bloque. Fíjese bien lo que han estado hablando la licenciada Maldonado y Jackie Redondo. Vamos a regresar con entre el trabajo y la vida. Y le vamos a preguntar a los hondureños qué áreas de su vida ha sentido que el trabajo ha afectado de alguna manera al regreso de la pausa comercial. Bien, yo ya me relajé, porque no me voy a estresar, porque sí, hay que disfrutar el trabajo. Bueno. Y mire, hay un tema, los que son workaholic o los trabajadores compulsivos, los trabajadores adictos. Y Efraín aquí nos tiene otra parte del estudio que nos va a llamar muchísimo la atención, Efraín. Qué bueno que se relajó Jackie porque entramos a una pregunta muy importante. Fíjese bien. ¿Qué área de su vida ha sentido que el trabajo ha afectado de alguna manera? Ahí lo tenemos en alguno de los gráficos. Voy a detallar elementos de respuesta por cada uno. El 27% de los hondureños dicen que ha sentido que le ha afectado el trabajo en su descanso o en su sueño. El 24% le ha afectado eso del estado de ánimo o el bienestar emocional. Y fíjense bien lo que hablaba Jackie. 2 de cada 10 hondureños dicen que se ha sentido afectado en la salud física, el 15% le ha afectado su convivencia familiar o personal y ninguna de las anteriores el 13%. Pero lo más importante acá es que 7 de cada 10 hondureños consideran que se le ha afectado su vida por medio del trabajo en lo que es el descanso, el sueño, el estado de ánimo y la salud física. El 70% de los hondureños se han visto afectados en estos principales elementos, como ser el sueño, el descanso, su estado de ánimo y también su condición física. Mire que esos datos llaman mucho la atención, porque cuando Efraín leía la pregunta yo pensaba que el tema de la familia, porque a veces usted dice, estos adictos al trabajo se quedan sin familia. Sí, no, y esto va también en cadena, porque al afectarme mi estado de ánimo, eventualmente, tal vez yo no lo estoy viendo, pero sí, mi familia lo está viendo, de que está afectando esa relación con la familia. Y definitivamente el estado de ánimo es lo primero que se nos puede afectar con la salud. Por eso, escuchar nuestro cuerpo y escuchar nuestras emociones, saber cómo están nuestras emociones y también saber conocerme. Si a mí me encantaba salir con mis amigos a comer pizza,
Pues entonces yo vengo y digo, ¿y ahora qué me pasa? Porque no es que no quiero salir, es que solo quiero quedarme acostado, ya no me da ganas de nada y prefiero dormir. Porque mi cuerpo está buscando una forma de desconectarse para hacernos descansar obligadamente. Licenciada, ¿cómo interpretar que el 24%, cerca del 24%, consideran que la presión en el trabajo le ha afectado su estado emocional y que cerca del 21% le ha afectado su condición física? Estamos hablando que cerca de 5 de cada 10 hondureños se han visto afectados por la presión en su trabajo, ya sea en lo emocional y en lo físico. Bueno, siempre voy a hablar de esos factores externos, ¿verdad? Porque también es importante saber por qué estamos trabajando. Si yo estoy trabajando por justamente que es una necesidad y porque me tengo que esforzar para salir adelante, eso implica que voy a aguantar muchas cosas. Y a veces las aguanto y uno ni sabe por qué, pero uno dice por la familia, porque si tengo que pagar la casa, tengo que pagar el cable, tengo que pagar mi celular, el agua, las medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, eso a veces motiva, pero ya motiva obligadamente sin que disfrutemos de nuestro trabajo. ¿Y hasta cuándo, verdad? Porque a veces usted viene y agarra y agarra y agarra y agarra, ¿y en qué momento pone un stop? Exacto, y justamente la presión también va haciendo que mis emociones puedan ir cambiando a través de toda la experiencia laboral. Y el cómo yo estoy manejando también muchas situaciones de presión. Es muy importante saber que hay habilidades, y cuando hablo de habilidades emocionales es que se aprenden. No nacemos con habilidades emocionales y muchas veces tampoco hablamos de emociones en la casa. Y aquí eso, lo que está hablando la doctora en este momento, es la siguiente pregunta. En este bloque le preguntamos a los hondureños, ¿trabajar hoy en Honduras significa? Y el 53% de los hondureños contestó que trabajar hoy en Honduras significa esforzarse para salir adelante. Es una obligación, doctora. Más de 5 de cada 10 hondureños se aguantan la presión en el trabajo, el estrés. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse para salir adelante. Otros piensan que trabajar en Honduras hoy es vivir bajo presión. 2 de cada 10 piensan eso. Tener estabilidad un 15%. Sacrificar tiempo personal más de un 11%. Pero lo que más sobresale de esta pregunta, trabajar en Honduras hoy significa esforzarse para salir adelante. Más del 52% de los hondureños contestaron. Mire que nadie dice trabajar por pasión. Y que supuestamente elegimos nuestras carreras porque estamos apasionados por lo que decidimos estudiar, pero nadie en este estudio dijo que trabaja por pasión. Y ahí es donde podemos hacer la conexión entre lo que es ese 52% y el porcentaje del 27% que el descanso ha sido afectado por esa presión también que se va, porque necesito trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que trabajar más horas en el día. Sí. ¿Sí? Y porque estamos hablando, sí, de instituciones, de empresas, esto, pero las personas, por ejemplo, que trabajan individualmente o que no tienen una empresa, que salen a vender a la calle, que salen también a hacer otros trabajos pues fuera, no ya individualmente, también se someten a presión porque tienen que cumplir ciertas metas y ya no lo hacen por pasión. Entonces eso altera lo que es precisamente el descanso y las emociones, porque estoy frustrado, me frustro. Si yo no hago, a ustedes les encanta estar aquí. Si están aquí es porque nos encanta. A mí me encanta lo que hago. Y aunque a veces es un poquito estresante también, porque igual es el área de la salud, en mi caso, pero me encanta ayudar a las personas. Sí. Entonces eso es algo que va conmigo. Pero cuando ya hacemos un trabajo y todavía lo hago y no me gusta, eso repercute directamente en mi estado de ánimo y por lo tanto también en mis horas de descanso, sobre todo cuando hay presión de cumplir metas. Bueno, mire, Efraín, es interesante porque qué lástima, ¿verdad? Que no tenemos esa alegría por el trabajar. Estamos trabajando y esto, en automático. En automático, en automático. En países de primer mundo, ¿trabajan porque les gusta o es igual que allí? Hay diferencia, hay de todo, pero yo creo que hay más oportunidades definitivamente
de poder hacer algo que me gusta. Y de hecho, yo he tenido la oportunidad, como también soy fisioterapeuta, de hacer algunos estudios ergonómicos en instituciones extranjeras donde ya por ley les exigen tener ciertas condiciones en el lugar de trabajo. La silla adecuada, el escritorio adecuado, la máquina de trabajo adecuada. Les dan 15 minutos para salir a caminar. En otros países. En Guatemala, no nos vayamos muy lejos, hay una máquina de capuchino para que cada 2 horas la gente se pueda ir a tomar un capuchino. Sí, sí. Y a veces esos pequeñas cosas pueden hacer la diferencia en el estado de ánimo de un empleado. Y aquí voy a hablar de algo muy importante, el autocuidado. Nadie me va a cuidar a mí como yo solito lo puedo hacer. Entonces, si no también creamos esa conciencia de que nos debemos de cuidar, pues entonces va a ser bien difícil. Y qué bueno que en otros países, en las empresas, sí tienen este tipo de hábitos saludables dentro de la empresa. Pausas activas, por ejemplo, que la pausa activa, y eso también los invito a todos a todas a hacerlo, son de esas pausas que tomamos en medio de nuestro trabajo. ¿Cómo son esas pausas? Pues, por ejemplo, tengo 1 hora de trabajo y sé que estoy, digamos, afanado, entonces de repente me tengo que levantar, camino, voy a traer un vaso de agua. Yo generalmente les digo, no lleven la taza del café al escritorio, o ténganla ahí, pero no tengan el café cerca o el agua cerca, sino que levántese, camine, que ya con eso ya hicimos bastante. Hacer respiraciones, por ejemplo, hacer movimientos, a veces solamente con hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, levantar los brazos, hacer esto, ¿sí? Ya estamos activando nuestro cuerpo. O sea, no necesitamos hacer una gran actividad para cuidarnos. Con pequeñas cositas nos podemos nosotros cuidar. Entonces, esto es bien importante que lo podamos implementar dentro de nuestro trabajo, las pausas activas que en otros países lo hacen. Y uno quiere hasta el baño ahí, al ladito. Sí. Para no moverse mucho. Efraín quiere. En resumen, licenciada Jackie, este bloque entre el trabajo y la vida, 7 de cada 10 hondureños aseguran de que se han visto afectados por la presión en el trabajo, en su sueño, en su descanso, en su parte emocional y también en su condición física. ¿Por qué? Porque más del 52% consideran que hay que esforzarse para seguir adelante, al menos en Honduras, que está en un país con no tantas oportunidades como en el primer mundo. Correcto. Bueno, y fíjese que nos está dando un buen dato el tema de esas pausas. Y fíjese que a nivel internacional se hacen estas pausas y son obligatorias estas pausas. Pero aquí en Honduras, usted se va a caminar un ratito y le dicen, no, pero es que no te pago para caminar. En un trabajo sedentario en el que tiene que tal vez estar sentado de esta forma por 7, 8 horas. Para poder desestresarse. Hasta nosotros que estamos 3 horas sentados, creo yo que con que le hagamos así o que le hagamos así como usted dijo, hacemos así algo diferente, ¿verdad? Así es, y así. Y ahí voy a hablar también de algo que a veces puede pasar y que es muy común, y yo creo que está más normalizado de lo que creemos, y es el acoso laboral. O el famoso mobbing, como también se le dice en inglés, no sé si lo pronuncié bien, pero que es el acoso laboral, donde ya empiezan los hostigamientos. No, es que tiene que estar en el puesto de trabajo, y si el puesto de trabajo es estar ahí todas las 8 horas, ahí tiene que estar, no puede ir ni al baño, no puede, y si ya se pierde, como dice usted, si ya fui a tomar aire porque de repente sentía esa necesidad de hacer esa pausa, empieza ese hostigamiento también laboral, que a veces es bien preocupante. Y en nuestro país, por nuestra cultura, es muy normal, que no debe de ser normal. La violencia, el gritarle a una persona, por ejemplo, también. Todo eso también va dentro de esa presión. Pero estamos ¿Gritarle a una persona? Gritarle a una persona. Eso, mire, eso se vive en casi por ejemplo, gritarle, no decirle las cosas, empezar a excluirlos, por ejemplo, de tareas. O hacer comentarios pesados. O hacer comentarios que tal vez no nos damos cuenta porque estamos en un estrés. Exactamente. No es que tampoco quieran hacerlo, porque a veces no se justifica, porque la persona no se debe de justificar.
Sí, porque el no lo estrés, normalicemos. no lo normalicemos, porque aunque la otra persona tenga las razones que tenga, esté estresado, tiene que también ver cómo maneja ese estrés. Sí, no, completamente. Entonces, es que ese es el punto que hasta ¿Y qué hacer dónde... con esas personas? Bueno, es que depende de dónde trabajemos también, pero yo, si me quiero cuidar mi salud mental, yo tengo que poner un límite y tengo que saber cómo. Si ya es algo que se está dando mucho, que ya está llegando a niveles muy altos, incluso se está haciendo lo que es el gaslighting, que en inglés así se dice, por una película de los años 1940, 50, por ahí, que es luz de gas. Y se trata de una pareja que vivía en una casa y que el señor apagaba las luces y hacía creer a la esposa de que nada había cambiado. Entonces, a veces la manipulación también puede pasar en este caso y creer que no estamos siendo capaces para hacer nuestro trabajo. Efraín, vamos a la pausa, pero cuando regresemos. Cuando regresemos, ya aquí el cuarto y último bloque de este estudio es Sin Tiempo para Vivir. Vamos a entender qué piensan los hondureños, cómo administran su tiempo libre. Pausa comercial, ya regresamos. Bien, seguimos con más y vamos ahora a el último bloque. Y hemos dejado este bloque para que usted en casa reflexione cómo está viviendo su vida laboral. Así es, Jackie. Vamos a entender cómo administra el tiempo libre los hondureños bajo presión laboral o bajo presión en el trabajo. Este cuarto y último bloque hay que aclarar que nosotros podemos navegar por estos tableros, por género, por rango de edad, que por tema de tiempo no lo hacemos, pero usted puede interactuar con nosotros y nosotros les podemos apoyar con cualquier tipo de información adicional. Sin tiempo para vivir, así lo hemos titulado este cuarto y último bloque y traemos dos preguntas. La primera, comparado con hace 5 años, ¿siente que hoy su tiempo libre está más dedicado a? Entendamos esta pregunta. Comparado hace 5 años, ¿cómo considera que está su tiempo libre hoy? Y el 52% de los hondureños dice que ahora su tiempo libre está más enfocado al trabajo o responsabilidades profesionales. Más de 5 de cada 10 hondureños aseguran que su tiempo libre hace 5 años ha cambiado. ¿Por qué? Porque hoy está más enfocado en cubrir su trabajo y responsabilidades profesionales. Un 23% el tiempo libre lo ha administrado más para familia, para amigos. Y aquí aparece algo interesante, licenciada Jackie. Cerca de 2 de cada 10 hondureños están enfocando el tiempo libre actualmente en comparación a hace 5 años con actividades digitales, que es el uso del celular. Pero el principal hallazgo es que más de la mitad, más del 52% de los hondureños hace 5 años en comparación hoy están enfocando su tiempo libre en cubrir su trabajo y responsabilidades profesionales. Wow, eso es impactante, Sí. porque la gente entonces no estamos descansando. Para nada, y ahí donde también en este círculo, ¿verdad? En esta gráfica que nos están enseñando, preocupa mucho porque el tiempo o la persona o el porcentaje que se refiere a lo que es el cuidado de la parte física y emocional y familiar y social es, al final, es la mitad que se está dividiendo en todas estas cosas y el trabajo tiene la otra gran mitad. Entonces, vemos que no nos estamos cuidando, que el hondureño no tiene como prioridad el autocuidado. Y vuelvo a insistir, el autocuidado no es hacer grandes cosas, es irme a Roatán o irme a otro país a viajar y a vacacionar. No, la salud mental y el cuidado físico, que lo englobamos en lo que es autocuidado, implica hacer cosas pequeñas a la vez. Por ejemplo, lo que hablábamos de las pausas activas, no responder mensajes fuera de horario de trabajo, dedicar más tiempo para nuestra recreación, proponernos, y yo quisiera aquí dejarles a todos los que nos están viendo el día de hoy, es que se propongan un compromiso de hacer una cosa pequeña para su autocuidado.
¿qué voy a hacer en esta semana para mi autocuidado? Y yo creo que eso es importante. Puede ser simplemente respirar, escuchar un podcast que vaya relacionado con la relajación, puede ser ir a pasear, puede ser hacer una pequeña caminata o simplemente hasta ver una película. Eso puede ser algo. Ya si queremos ir avanzando un poquito en otras cosas de autocuidado, pues también podemos, hay profesionales que podemos apoyar en esta parte, ¿no? Pero también a cada quien le sirve algo o no le sirve. Entonces también eso es muy importante. Y esto nos lleva a la última pregunta, Jackie, que nosotros tenemos en este estudio. ¿Qué describe mejor su relación con el tiempo libre? Fíjese bien, 4 de cada 10 hondureños le gustaría tener más tiempo libre. 4 de cada 10 le gustaría tener más tiempo libre. El 33%, 1 de cada 3, tengo tiempo libre, pero no siempre lo aprovecho. Y el 15% tengo suficiente tiempo y lo aprovecha bien. Ese 15%, licenciada, ese 15% dice que tiene tiempo libre, lo está aprovechando bien, pero el 85%, entre 8 a 9 de cada 10 hondureños, quisieran tener más tiempo libre y aprovecharlo mejor. Y aquí, sí, aquí me llama la atención los que tienen tiempo libre, pero no siempre lo aprovechan, porque no estamos teniendo la conciencia de que tenemos que descansar o que lo estamos empleando en otra cosa o simplemente estoy tan cansado que también pues solo me dedico tal vez a dormir, aunque dormir también es parte de este descanso, ¿no? Pero la idea es hacer otras actividades que nos vayan activando más fisiológicamente, mentalmente, que nos vayan desestresando para poder entonces hacer de la mejor manera nuestro trabajo y no nos sintamos presionados. A veces las respuestas están dentro de nosotros y no en lo que hacemos o con quienes lo hacemos o en el entorno donde lo hacemos. Sí, es complicado, pero es cuestión de decisión. Totalmente de decisión. Y eso es lo importante. Creo yo que el mensaje que queremos darle a usted es que analice bien, que el trabajo es importante, sí, pero que si usted está quemado en su trabajo no va a ser sumamente productivo. Si podemos darle 3 consejos a las personas, licenciada, que están en estos momentos con este estrés laboral. Bueno, primeramente hacer un alto, un stop, como decimos, un alto, detenernos a pensar, analizar qué cosas me están favoreciendo y qué cosas no. Y tomar en consideración también si trabajar por llegar, por tener esa sostenibilidad dentro económicamente vale la pena y estoy dañando mi salud. ¿Qué otras alternativas puedo tener también? Segundo, hacer énfasis y poner en primer lugar el autocuidado. Y el autocuidado es de práctica, no es todos los días, ¿verdad? También, pero empezar con una cosa a la vez, algo pequeñito, pónganlo en práctica. Y tercer lugar, si estoy ya con burnout, teniendo problemas de depresión, de estado de ánimo, ya dolores generalizados o tengo algún tipo de malestar, acudir al profesional. Sobre todo en este caso, pues los psicólogos apoyamos mucho, pero también a veces los médicos pueden detectar otro tipo de situaciones y de ahí remitirlo pues a la parte psicológica para aprender a manejar todas estas situaciones que producen presión en nuestro trabajo. Bueno, ojalá que se pueda tomar en consideración ese tiempo para que usted vea en qué proceso está y que tome cartas en el asunto. Muchas gracias, licenciada Ethel Maldonado. Estamos para servirles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también, Efraín Faraj, que es el director de consulting, por estos datos. Ya aquí estamos a la orden y este estudio, Trabajar bajo presión, espero le haya servido a todos los televidentes de Al Banquillo, donde 9 de cada 10 hondureños sienten presión y estrés laboral muy frecuentemente en su trabajo. Bien, nosotros así finalizamos Al Banquillo, los esperamos la próxima.